Llegué a casa de mi suegra sin avisar. No porque quisiera montar una escena ni porque buscara un pretexto para discutir. Simplemente una sensación de inquietud se había instalado dentro de mí, silenciosa y persistente, como una gota de agua que cae sin cesar en el mismo punto. Mateo se había ido de viaje de negocios hacía 3 días. Dijo: Monterrey, un contrato importante, todo es urgente. Estaba algo nervioso mientras hacía la maleta, pero lo atribuí al trabajo. Nos besamos en la entrada. Me rodeó los hombros con el brazo como de costumbre y susurró: no me extrañes mucho. El primer día me escribió mensajes cortos, secos. El segundo respondía a veces sí y a veces no. Al tercer día, su teléfono enmudeció. El número que usted marcó no está disponible. Primero me enojé, luego lo justifiqué. Después, empecé a tener miedo. En la noche del tercer día, estaba sentada en la cocina, mirando por la ventana oscura. En el reflejo una mujer cansada con ojos angustiados. Y de repente recordé, mi suegra vive en la colonia de al lado. Si él realmente está en Monterrey, ella dirá lo mismo. Y si no, no avisé. Simplemente pedí un taxi. La puerta se abrió casi al instante como si ella estuviera esperándome detrás. Mi suegra Inés con una vieja bata de flores, las manos mojadas y una expresión extraña en el rostro. No era sorpresa, ni alegría. Era más bien susto. Camila, ¿por qué no avisaste? Su voz tembló. Decidí pasar a saludar, intenté sonar tranquila. ¿Y Mateo? Parpadeó solo por un segundo, pero lo noté. Pasa, dijo en voz baja. El departamento olía a sopa de fideo y a algo más, una loción de hombre. Familiar, demasiado familiar. Me quité el abrigo y entré a la cocina. La mesa estaba puesta para 2. 2 platos, 2 cucharas, 2 vasos. ¿Espera a alguien?, pregunté sintiendo como un frío me subía por dentro. Se apresuró a llevar un plato al fregadero. No, es la costumbre. La tetera hirvió, demasiado ruidosa. Mi suegra se movía nerviosa, como si no supiera qué hacer con las manos. Y de pronto sentí que todo en ese departamento respiraba tensión. Dijo que estaba en Monterrey, empecé mirándola directamente. Ya van 3 días. Se quedó helada. La taza en sus manos tembló ligeramente. En Monterrey, repitió. Te dijo que en Monterrey. Algo dentro de mí se rompió. Sí. ¿Por qué? Puso la taza sobre la mesa con demasiado cuidado, como si temiera que se rompiera. Camila miró por la ventana, evitando mi mirada. Él está aquí. El corazón me golpeó las costillas con tanta fuerza que me zumbaron los oídos. ¿Qué significa que está aquí? Lleva 2 noches durmiendo aquí. El mundo se volvió extrañamente sordo. Las palabras parecían llegar con retraso. ¿Por qué? Exhalé. Dijo que se pelearon. Que lo corriste de la casa, que no sabe cómo seguir. La miré sin parpadear. Yo no lo corrí. Mi suegra lentamente me devolvió la mirada. En sus ojos había duda y algo más. Lástima. Dijo que algo cambió. ¿Que te volviste fría? ¿Que te enteraste? Hizo una pausa. ¿Enterarme de qué? Inés guardó silencio por mucho tiempo. Demasiado tiempo. Dijo que te enteraste de la niña. Las palabras quedaron suspendidas en el aire como un golpe. ¿De qué niña? Mi voz sonaba ajena. Tragó saliva. Camila, él tiene una hija. De 5 años. De una mujer, de hace tiempo. Él paga la pensión. Yo pensaba que tú sabías. En ese momento el tiempo pareció detenerse. 5 años. Llevamos casados 4. Eso significa que cuando nos conocimos, cuando me propuso matrimonio, cuando juraba que quería empezar una nueva vida, ya era padre. ¿Tú sabías?, pregunté en voz baja. Claro, es mi nieta. Se corrigió. Mi nieta. Sentí como la sangre se me helaba de verdad. No era una metáfora, era real. Los dedos se me enfriaron, los labios se me durmieron. Y nunca pensaron que yo debía saberlo.
Abrió los brazos, desconcertada. Él dijo que te lo había contado todo. Que tú lo habías aceptado. Que no querías meterte en su pasado. Fue como si me hubieran abofeteado. No solo mintió, sino que construyó toda una versión de mi conocimiento. Hizo que su propia madre creyera que yo era parte de ese engaño. Me levanté bruscamente. La silla cayó al suelo con estrépito. ¿Dónde está? Mi suegra se sobresaltó. En el cuarto, durmiendo. Se acostó tarde. Durmiendo mientras yo no pude cerrar los ojos en 3 noches. El pasillo me pareció interminable. Cada tabla del piso crujía, como si me advirtiera, no hay vuelta atrás. La puerta de la sala estaba entreabierta. La empujé. Él estaba acostado en el sofá, cubierto con una manta. Tranquilo, en paz. Sobre la mesita, su teléfono apagado. Lo miré e intenté unir las dos imágenes, el esposo que me tomó de la mano en el registro civil, y este hombre que había inventado una realidad paralela para mí. El piso crujió. Abrió los ojos. Primero con sueño, luego de golpe. Camila, ¿qué haces aquí? No reconocí su voz, ni a mí misma. Vine a Monterrey, dije en voz baja. Se puso pálido al instante. En sus ojos no había sorpresa, solo miedo. Y en ese momento comprendí, él sabía que la verdad saldría a la luz tarde o temprano. Solo esperaba que no fuera hoy. ¿Quién te dijo?, susurró. Tu mamá. Se sentó pasándose una mano por la cara. Yo quería decírtelo, es que no sabía cómo. 5 años. 5 años sin saber cómo. Mi voz era casi tranquila. Se quedó en silencio. En la quietud se oía el tintineo de una cuchara contra una taza en la cocina. Mi suegra estaba cerca, probablemente escuchando. ¿Me llamaste traidora?, pregunté. ¿Dijiste que te había corrido? Desvió la mirada. Tenía que explicarle algo. Mamá no lo habría entendido. ¿Pero yo sí debo entenderlo? Se levantó y dio un paso hacia mí. Eso fue antes de ti. Un error. No la quiero a ella. Te quiero a ti. Las palabras que antes me daban calor, ahora sonaban vacías. ¿Pero quieres a tu hija?, pregunté. Se detuvo. Claro. Entonces, ¿por qué me entero de ella por casualidad? No hubo respuesta. Y fue entonces cuando no sentí rabia ni histeria, sino una claridad helada. El problema no era la niña, ni el pasado. El problema era que el hombre con el que compartía mi vida decidió que yo no merecía la verdad y, por lo tanto, tampoco merecía su confianza. Lo miré y entendí que en ese momento no solo se decidía nuestro matrimonio, se decidía mi dignidad. Y la sangre en mis venas ya no se estaba helando. Lentamente se estaba convirtiendo en hielo. Dio un paso hacia mí, como si la distancia de medio metro pudiera salvar lo que se había estado derrumbando durante 4 años. Camila, vamos a hablar con calma, te lo explicaré todo. Lo miré y de repente me di cuenta de algo extraño. Ya no me dolía. El dolor fue antes, cuando pasaba las noches con el teléfono en la mano, cuando inventaba excusas para su silencio, cuando me convencía de que mi ansiedad era solo cansancio. Ahora solo sentía frío. Una calma casi estéril. Explícame, dije. Se pasó la mano por el pelo, un gesto que conocía de memoria. Lo hacía cuando mentía. Pasó antes de ti. Salimos por poco tiempo. Quedó embarazada. Yo no quería un hijo, pero así fueron las cosas. No funcionamos. La ayudo económicamente, la visito a veces. Eso es todo. A veces, repetí. Titubeó. Bueno, no tan seguido. El trabajo, tú sabes. Yo sabía otra cosa. Encontró tiempo para una doble vida, para mentiras, para explicaciones a su madre, para apagar el teléfono, pero no encontró tiempo para la verdad. ¿Cuándo pensabas decírmelo?, pregunté. Estaba esperando el momento adecuado. 4 años. Levantó la voz. ¿Y qué habría cambiado? Te habrías ido. Ahí estaba. Finalmente la honestidad. ¿Así que me quitaste la opción de elegir?, pregunté en voz baja. Se quedó callado.
En el pasillo estaba Inés. No intervenía, pero sentía su presencia, pesada, culpable. Camila, intervino por fin. Tenía miedo de perderte. Me volví hacia ella. ¿Y usted? ¿No tenía miedo de que yo me enterara algún día? Bajó la mirada. Pensé que él te lo había dicho. Asentí. Claro, es muy conveniente. Yo pensé. Mateo se acercó más. Escucha, eso es el pasado. Ahora estamos nosotros. Te amo. Planeábamos tener un hijo. Yo quería una familia de verdad contigo. ¿De verdad? Sonreí con amargura. ¿Y esa niña no es de verdad? Se puso pálido. No le des la vuelta a las cosas. No le doy la vuelta. Solo intento entender en qué parte de tu vida está la verdad. Me tomó del brazo. No te vayas, por favor. Lo arreglaré todo. ¿Quieres conocerla? ¿Quieres que vayamos juntos? Ya no lo ocultaré más. Con cuidado, liberé mi brazo. No lo entiendes. Entonces explícamelo. Y de repente comprendí que debía decirlo en voz alta. No por él, sino por mí. El problema no es la niña. Yo podría haberla aceptado. De verdad. Pero no puedo vivir con un hombre que me miró a los ojos y guardó silencio durante años, que inventó una historia donde yo soy la mala, que me hizo partícipe de una mentira sin siquiera preguntarme. Respiraba con dificultad. Solo quería que todo estuviera tranquilo. La tranquilidad construida sobre un engaño es una mina. Tarde o temprano explota. El silencio se alargó. El reloj de la habitación sonaba fuerte, casi burlón. ¿Vas a pedir el divorcio?, preguntó finalmente. Lo miré. El hombre al que había amado, con el que compartí mi cama, mis risas, mis planes. Y de repente un completo desconocido. Voy a pedir la verdad, respondí. Y el divorcio es su consecuencia. Se dejó caer en el sofá, como si le hubieran quitado el soporte. Inés sollozó en voz baja. Camila, no tomes decisiones apresuradas. Los hombres son tontos, tienen miedo. Sonreí con cansancio. La tontería es una vez. 5 años son una elección. Tomé mi bolso. Esta vez lentamente, conscientemente. Mateo se levantó de un salto. ¿A dónde vas? A casa. Esa también es mi casa. Me miraba como si no me reconociera. Vas a destruirlo todo por un viejo error. Me detuve en la puerta. No, todo lo destruiste tú. El día que decidiste que yo no era digna de saber. Salí al pasillo del edificio. Corrió detrás de mí. Camila, dame una oportunidad. Por nosotros. Me di la vuelta. Nunca hubo un nosotros. Estabas tú, yo y un secreto entre los dos. Se quedó en los escalones, desconcertado, pequeño. Por primera vez, no vi en él un apoyo. Solo el miedo a perder su comodidad. Afuera hacía frío. El aire cortaba los pulmones, pero era honesto, transparente, no como las palabras que había escuchado en los últimos años. El teléfono vibró. Un mensaje de él. Perdóname, te amo. Miré la pantalla por un largo rato, luego le quité el sonido. El taxi avanzaba lentamente. Por la ventana pasaban las luces. Recordé detalles, como evitaba hablar del pasado, cómo se ponía nervioso cuando hablábamos de hijos. Como una vez dijo, lo importante es no escarbar en lo viejo. Yo no escarbé. Confié, y esa era mi fortaleza. No ingenuidad, confianza. No quiero convertirme en una mujer que revisa, que sospecha, que husmea en el teléfono. Quiero vivir con alguien que no le tema a la verdad. En casa había silencio. Entré al departamento y de pronto sentí una extraña calma. Aquí no había olores ajenos ni historias ajenas. Solo mis paredes, mi vida. Me senté en la cama y por primera vez me permití llorar. Sin histeria, en silencio, por el futuro que había imaginado, por el hijo que planeábamos, por la familia que resultó ser un decorado. 1 hora después, abrí la computadora. No por venganza ni por rencor, sino por respeto a mí misma.
Empecé a buscar información sobre el divorcio, sobre la división de bienes, sobre mis derechos. El teléfono volvió a sonar. Mateo. No contesté. Luego llegó un mensaje de mi suegra. Perdóname. Él está confundido. Miré esas palabras por un largo rato. Uno puede confundirse con cables, con pensamientos, con rutas. Pero no con la verdad. Escribí una respuesta corta. Me elijo a mí. Y apagué el teléfono. Esa noche dormí por primera vez en varios días. Fue un sueño pesado pero limpio. Sin la ansiosa espera de una llamada, sin intentar adivinar dónde estaba o con quién. Por la mañana desperté con la sensación de que tenía más aire dentro de mí. Sí, vendrían conversaciones difíciles. El juzgado, la separación, quizás la soledad. Pero sabía una cosa, ya no vivía en una ilusión. A veces la verdad realmente te hiela la sangre, pero el hielo se derrite y la dignidad permanece.